prolongado. El creep puede definirse como una deformación inelástica del concreto bajo esfuerzos sostenidos. Esto ocurre a las deformaciones elásticas producidas por los esfuerzos aplicables y se manifiesta como aumento continuo de las deformaciones bajo cargas sostenidas, lo que también ocurre únicamente cuando el concreto está sometido a esfuerzos de compresión o tracción. Este es un caso cuando el elemento no se cuenta fisurado, es decir, si el elemento no está cargado, no se produce creep. El fenómeno conocido como creep se define como la parte dependiente del tiempo de las deformaciones provenientes de las tensiones. También he investigado sobre que el creep es un fenómeno que se está influenciado notoriamente con la temperatura. Sin embargo, su comportamiento va a depender según las características propias del material. Lo que averigué también es sobre los plásticos exhiben un creep significado a temperatura ambiente. El asfalto y la brea, en este fenómeno es aún más pronunciado en los materiales metálicos. Es importante solo a temperaturas mayor al 0.40% de la temperatura, eh, sí, de 0.40 del porcentaje de la temperatura de función. En otros materiales como el hormigón y la madera, la temperatura es un factor tan importante, pero contribuye indirectamente. No es tan importante como aquí también averiguo que en el hormigón y en el suelo pueden sufrir creep, pero esto es muy diferente a los materiales metálicos, ya que el creep puede producir una pérdida gradual del agua, que están sometidos a cargas constantes en el tiempo. Esto en el hormigón y en el suelo. Lo que la fluencia lenta hay tres tipos de fluencia lenta, lo que son la fluencia primaria o transitoria, en la que se ocurre en el primer periodo, que es el primario, que es la velocidad de la fluencia decreciente. El material está expuesto en un aumento en su resistencia a la fluencia o endurecimiento por deformación. Y en la secundaria o estacionaria, también que es llamada, es una etapa más larga. La velocidad es constante, la gráfica es lineal, balance entre el endurecimiento por deformación y recorrido contra la acritud, es ablandamiento, ¿te parece? Y la fluencia terciaria es donde aquí ocurre la aceleración de la velocidad de fluencia y ocurre la rotura. También a lo que investigué, que eh, el CRIP eh, condiciona los estados tensionales y las deformaciones de las mismas. Para corregir estos efectos es necesario estimar la magnitud de las deformaciones que sufrirán los elementos sometidos a estados tensionales permanentes en el tiempo. Lo que también aquí he tomado en cuenta es sobre la Ashton, también el manual de puentes, también porque he puesto una fórmula sobre relacionado a esto, lo que sería lo que ella la fórmula, en donde si es que cuando no se cuenta con datos específicos de la mezcla, estimamos que el CRIP puede hacerse a partir de los artículos siguientes. Es un artículo que he tomado del manual de puentes y ahí se puede observar la fórmula, donde también menciono qué significado tienen lo que son sobre las fórmulas. Y y también en qué casos se utiliza la fluencia lenta. Se puede ocurrir cuando en la fase de cálculo y en el diseño para prevenir deformaciones progresivas bajo cargas constantes, como el peso propio. Y su análisis es obligatorio en la hora de diseño del concreto, en el armado de puentes, vigas pretensadas y estructuras expuestas a alta temperatura. Principalmente se le aplica en estructuras de concreto, vigas pretensadas y postensadas, diseño de pavimentos y suelos, equipos industriales a alta temperatura. ¿Y cómo se le aplica esta carga de fluencia lenta? La carga de fluencia lenta o CRIP no se aplica como una carga externa, sino que es un fenómeno físico de deformación continua que experimentan ciertos materiales como el hormigón, polímeros o metales de alta temperatura. ¿Cómo actúa en la estructura? Actúa como en la deformación diferida. También esto se aplica una carga permanente, como en el peso propio de un edificio, maquinaria constante. El material sufre
una deformación inicial instantánea. Y en el caso de hormigón, la fluencia puede llegar a multiplicar entre 2 o a 3 deformaciones elásticas inicial instantánea. ¿Y cómo se controla y aplica en el diseño estructural? Para evitar esta deformación continua provoca fallas a fisuras. La fluencia se calcula en el cálculo con la ASCII 318. En los coeficientes de fluencia, uso de contraflechas y refuerzo de acero. ¿Qué se considera en la fluencia lenta? Se considera lo que es el tiempo y cargas sostenidas, temperatura, exposición y humedad en el hormigón. Por ende, también ha puesto que el CRIP depende de la magnitud del esfuerzo de compresión aplicado hasta un esfuerzo aproximado de 0,5 de Fc de la resistencia. Las deformaciones por CRIP son proporcionales a las deformaciones elásticas y por ende la magnitud del esfuerzo es aplicable. El CRIP depende de la cantidad de la armadura y de las dimensiones del elemento. Y el CRIP depende también de la composición del concreto. Y también el CRIP depende de la humedad relativa con el promedio del ambiente o mayor humedad o menor al CRIP. Eso sería, Inge, sobre lo que averiguado sobre la fluencia lenta. Pues básicamente, ¿de qué trata este tema? De la fuerza, es una fuerza que ocurre, como lo veíamos en pretensado, ¿no? Mediante al material mismo como tal. Y la deformación que puede ocurrir dentro de la estructura producida por este mismo fenómeno. Ya, vamos con Cortés. Está bien. Y yo lo hice como diapositiva, como ayer se me cortó la señal, así que no entendí muy bien, así que lo hice como diapositiva. Ya, puedes compartir. Ya, a mí me tocó la retracción. Eh, ¿Qué es? Es una deformación volumétrica irreversible de hormigón sin carga externa, por pérdida de humedad y reacción química. Se manifiesta como acortamiento de los elementos tipo principales, que son la plástica, que es primas primeras horas por secado durante el servicio, autógena, que es por la hidratación, térmica por cambio de temperatura. ¿Por qué es importante en el puente? Es fundamental en el diseño si no se considera provoca fisura, pérdida de resistencia y diseños en las juntas y apoyos. Factores de efectos estructurales. Estos son algunos factores que aumentan la retracción, que son alta relación en agua o cemento fino o de la alta resistencia, áridos pequeños o de bajo módulo de elástico, clima seco, temperaturas altas de viento, elementos delgados o con mucha superficie expuesta, mala cura de hormigón. Los efectos negativos son la fibración por tracción interna, pérdida de fuerzas o puentes pretensados, desplazamientos que afectan en juntas y apoyos, reducción a la durabilidad por ingreso de agentes agresivas. Mm, estos son algunos, este es un cálculo que he hecho, pero lo he hecho corto. En el informe lo tengo todo realizado. Esta es la deformación final, el cortamiento total del puente
efectos mecánicos y de la conclusión, la retracción es un fenómeno inevitable pero controlable por su concreto y cálculo, consideración en todas las etapas garantizadas la seguridad, funcionalidad y durabilidad del puente durante toda su vida útil. Eso es. Ya, gracias. De igual manera es un fenómeno de deformación a causa del mismo hormigón como tal, porque estamos asumiendo que vamos a generar grandes volúmenes de hormigón. Y pues básicamente Carlos nos demostraba un ejercicio que está en función del código, ¿no? La ASHTO también tiene una formulación, ¿ya? Entonces la vamos a ver en un ejercicio conmigo. Vamos con Cuellar. Buenos días. Yo no he podido hacerlo en digo en Word. Solo tengo en mi cuaderno nomás. ¿Lo has escaneado? No, Ya, vamos a ir al siguiente, ¿ya? Cuenca no estaba, ¿no? Drew. Inge, mi compañera Alejandra me lo va a compartir el tema del Word. Tengo dificultades con el internet, así que por eso me lo va a compartir ella. Por favor. Eh, bueno, prácticamente a mí me ha tocado lo que sería la carga de viento en estructuras de puentes, de lo cual la carga de viento es una acción importante en puentes modernos. El viento puede generar esfuerzos, vibraciones, deformaciones y problemas de estabilidad estructural. Eh, Prácticamente ahora es una acción importante en los puentes modernos, ya que tenemos una variedad de puentes y, y es muy es, de- es de- es esencial. La definición de carga de viento es la fuerza que ejerce el aire en movimiento sobre una estructura. Puede actuar de forma horizontal, vertical y dinámicamente sobre tableros, vigas y pilas y cables. Eh, Esta fuerza ejerce el aire en movimiento sobre la estructura, de la cual tenemos presión horizontal del viento, presión sobre estructuras y demás que iré explicando poco a poco. Eh, los cuales tenemos como sería la WL, que sería viento sobre la sobrecarga, WS, viento sobre la estructura. Al respecto de la presión horizontal del viento, se considera distribuida sobre el área expuesta. La velocidad de diseño depende de la altura y del tipo de terreno, las cuales son abierto, suburbano o urbano. Eh, en lo cuales tenemos esta pequeña fórmula que sería B sub de Z, que sería la velocidad de diseño a la altura de diseño, en Z, que sería kilómetros sobre hora, eh, B sub O, velocidad friccional, B sub 9, que sería la velocidad del viento a 9.15 metros sobre el nivel del terreno o agua de diseño,
lo cual estaría en kilómetros sobre hora. Y en ausencia de datos, el B sub 9 es igual a B sub B, que estaría definido en 160 kilómetros sobre hora. Como bien mencionaba, el V sub B es la velocidad básica del viento igual a 160 kilómetros sobre hora a una altura de 9.15 metros. La Z sub O es la longitud de fricción que trae el viento aguas arriba. Y la Z es la altura de la estructura mayor a 9.15 metros. En los cuales podemos ver aquí una pequeña tabla de los valores de B sub O y Z sub O. Las condiciones tenemos en terreno abierto, área suburbana, área urbana, en los cuales serían eh, 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 en B sub 0, kilómetros sobre hora, en terreno abierto sería 13.2 kilómetros sobre hora, en área suburbana sería 17.5 y en área urbana 19.3 y así progresivamente. En la presión de viento sobre la estructura, tenemos que sobre estructuras tenemos que la presión básica depende del tipo de elemento estructural, ya sean reticulados y vigas, en los cuales tienen diferentes valores. Y lo cual sería P sub D, que sería la presión del viento de diseño, en P sub B, presión básica del viento, y igual manejamos lo de diseño, B sub B, y es una mezcla de ambas fórmulas, por así mencionar. Tenemos aquí una pequeña tabla que serían las presiones básicas de P sub B correspondientes a B sub B. Eh, Respecto a los componentes de la superestructura, tenemos reticulados, columnas y arcos, vigas y grandes superficies planas, en los cuales tenemos cargas tanto a barlovento y sotavento, los cuales esta fuerza ejercen sobre kilogramo metro cuadrado, en los cuales a barlovento, si es de manera reticulada a las estructuras reticuladas, columnas y arcos, tenemos que 245 kilogramos metro cuadrado y a sotavento es de 122 kilogramos metro cuadrado. Para vigas en barlovento es 245 y en sotavento no es aplicable. En grandes superficies planas a barlovento 195 kilogramos metro cuadrado y en sotavento no es aplicable. La carga total del viento no se deberá tomar menor que 445 kilogramos metro cuadrado en el plano de un cordón a barlovento, ni 223 en el plano de un cordón. En las cargas de superestructuras, eh, si el viento, si el viento no se considera normal a la estructura, la presión básica del viento de P sub V para diferentes ángulos de dirección del viento se puede tomar mediante esta tabla que, que podemos ver que tenemos cargas laterales, longitudinales, y en las cuales dependen al ángulo de oblicuidad del viento. Tenemos ángulos desde 0 a 60 grados. Eh, eh, en la carga lateral, eh, al ángulo de 0 sería de 365 kilogramos metro cuadrado. En la carga longitudinal de 0, pero esto solamente aplica para reticulados, columnas y arcos, mientras que para vigas la carga lateral es de 245. Eh, Dependiendo al ángulo que lleguemos a utilizar, son las cargas laterales longitudinales que tenemos tanto para
estructuras reticuladas, columnas y arcos y lo que serían las vigas. Para los puentes, vigas y losas comunes que tienen longitudes de tramos individuales no mayores a 38 metros y una altura máxima de 9.15 metros, tenemos cargas de vientos de 245 kilogramos metro cuadrado de manera transversal y de manera longitudinal serían 60 kilogramos metro cuadrado. Ya. Dreo, vamos a hacer un corte, ya se ha excedido el tiempo, pero muy completo tu exposición porque básicamente de qué trata la carga de viento, y estoy seguro que ustedes lo han visto, es de determinar las presiones, no es una presión finalmente que va incrementándose conforme se incrementa la altura. La carga de viento dentro de lo que es puente se calcula de tres maneras, ¿no? Es una carga de viento sobre la estructura, sobre la superestructura, sobre la infraestructura y sobre la carga viva sobre el puente. Se menciona la presión y la velocidad de acuerdo a la región y también se tiene diferentes parámetros de acuerdo a la zona geográfica en la que esté disponible. Y se colocan los ángulos para tener la representación de la componente dentro de la superestructura más que nada. Los cálculos lo vamos a realizar con un ejemplo, pero básicamente ese es el objetivo, determinar la presión, y cuando hablamos de superestructura es la presión sobre una área y cuando hablamos de infraestructura es una fuerza puntual. No, porque el área en la infraestructura es pilas, son pilas. Y en la superestructura pues pueden ser cajones, vigas, losas, etc. Entonces, y como tal, la superestructura va a ser la parte más elevada del puente. Va a variar el cálculo en función a dos factores, en factor de que si se encuentra por encima de los 10 metros o por debajo de los 10 metros. Y es así como se realiza la carga de viento. Gracias, Drew. Vamos con Flores, que no está. Gascón, Kelly. Ingrid, en el informe lo tengo más completo, cómo se aplica y demás, Todos digamos, envíenlo. de la... Ya, muchas gracias. Envíenlo toditos sus trabajos al grupo, lo van a enviar, ya, porque tienen que ir estudiando también sus compañeros. ¿Grupo no? Al grupo, al grupo. Gracias. Inge, ¿el informe más Puedes o empezar. solamente la diapositiva? Toda la información que han generado, si bien su diapositiva está más completa o su informe, toda la información, porque todo lo que están exponiendo va a entrar dentro del examen. Así que para que vayan estudiando, pues envíen para que sus compañeros estudien. La calificación se está dando también de acuerdo a la evaluación, pues se va a revisar su informe. Ya, puedes empezar. Ok, Inge. Bueno, me ha tocado sobre el gradiente de temperatura, que su abreviación es TG. El gradiente de temperatura es la carga que se refiere a los cambios de temperatura que se producen en los diferentes puntos de un puente, pero de manera que no es uniforme. Entonces, podemos decir que puede haber diferencia entre las temperaturas que hay en la superficie y también en las zonas internas de la estructura. Ahora, para los criterios de aplicación, no se aplica con esa intensidad, ¿no? Se puede aplicar en estructuras hiperestáticas, en aquí dice que esto es para puentes continuos. Cuando la viga se intenta deformar por el gradiente y tener apoyos intermedios que restringen este movimiento, se generan momentos secundarios severos. Estos momentos se tienen que calcular, obviamente, eso más allá les voy a explicar un poquito. Después también puentes de concreto y mixtos. Nos dice que se aplica en superestructuras, de concreto, como vigas en T, viga cajón, losas, y también en secciones compuestas, como viga de acero con tablero de concreto, ¿no? Al ser que el concreto tiene una baja conductividad térmica, suele el gradiente ser alto. Después también en acá nos habla de los estados límites de servicio, ¿no? Entre los criterios de aplicación nos dice que el mayor impacto del gradiente
está en el control de fisuración y la deflexión. Según el artículo 3.4.1 del AASHTO, el factor de carga del gradiente se aplica en las combinaciones de servicio. Aquí estamos en el servicio 1 hasta el servicio 3 para las vigas preesforzadas, ¿no? En acá tenemos sus factores. Cuando no se considera la carga viva es 1 y cuando se considera la carga viva en la combinación es 0.5. También es 0 para el estado límite de resistencia, la fuerza última, a menos que se trate de puentes segmentados de concreto. Ahora, si hablamos de la distribución de temperaturas, nos dice que tenemos 4 zonas solares climáticas, perdón, del 1 al 4, ¿no? Entonces, también nos dice que tenemos el gradiente positivo, bueno, se analiza en el gradiente positivo y también se analiza en el gradiente negativo. El positivo es cuando el sol calienta la losa superior, ¿no? La temperatura de arriba es máxima y va disminuyendo hacia el interior de la viga, hacia abajo. Ahora, el gradiente negativo ocurre en la noche o cuando la losa se enfría. Por ejemplo, cuando hay una lluvia intensa, ¿no? ¿Qué más? En aquí nos dice que los valores se obtienen multiplicando los del gradiente positivo por -3 para estructuras de concreto y por -5 según las normas de la AASHTO. Pero esta es la antigua, ¿no? ¿Qué más? Aquí tengo el cálculo de la gradiente también. Primero se determina la zona solar, que podemos obtener la base T1 o la T2. Normalmente, aquí están, ¿no? Las zonas. Después también tenemos que ajustar por el tipo de superficie, la carpeta de rodadura. En acá tenemos, dice, los valores de la tabla son para una superficie de hormigón limpia y expuesta, ¿no? Si el puente tiene una capa de asfalto, blacktop, este absorbe calor, pero también actúa como aislante térmico para el hormigón inferior. La AASHTO nos permite multiplicar los valores de T1 y T2 por los siguientes factores. Aquí tenemos, ¿no? Sin pavimento o, disculpen, sin pavimento o concreto expuesto, perdón, el factor es 1. Ahora, si hablamos de la carpeta asfáltica de 2 pulgadas, 50 milímetros, el factor es 1 para T1 y para T2. Y también puede reducirse ligeramente, ¿no? Las reducciones pueden ser desde un 15% hasta un 20% si el espesor llega a las 4 pulgadas. ¿Qué más? Después tenemos que definir el perfil del gradiente positivo, ¿no? La gradiente positiva ocurre durante el día, cuando el sol está calentando la losa superior y el fondo del puente se mantiene frío. El perfil se divide en 3 tramos a lo largo de la altura útil de la sección. Aquí para las superestructuras de hormigón, en vigas de cajón, losas, aquí nos dice que en la superficie superior la temperatura máxima es igual a T1. A una profundidad de 4 pulgadas, es decir, 100 milímetros, la temperatura va descendiendo hasta el valor de T2. A una profundidad de 12 pulgadas, 300 milímetros, la temperatura desciende desde T2 hasta los 0 grados Fahrenheit. Luego, en la zona central, la temperatura se mantiene en 0 grados Fahrenheit. Y en el fondo de la viga, las últimas pulgadas, la AASHTO establece que una pequeña gradiente en la base, la T3, debe ser dada, ¿no? A menos que se justifique con un estudio específico que T3 igual tiene que ser 0. Ahora también tenemos para la superestructura de acero o con losa de hormigón, nos dice que el comportamiento cambia. ¿Por qué? Porque el acero es un conductor térmico, ¿no? Ahora en acá, el perfil en la losa de hormigón sigue la misma lógica. T1 arriba va disminuyendo hacia la interfaz. Luego, al llegar a la viga de acero, la temperatura T2 se aplica de forma uniforme a todo el patín superior de acero y también a la parte expuesta del alma. Y se disipa rápidamente. Ahora, una vez que ya habíamos considerado la gradiente positiva, vamos a considerar la gradiente negativa durante la noche. Aquí nos dice que el puente irradia calor hacia el espacio y a la superficie superior, se enfría más rápido que la interna en la estructura. Para el cálculo de la gradiente negativa, nos dice que todos los valores de temperatura de T1 y T2, que son positivos, se tienen que multiplicar por -30.
¿no? Habíamos dicho, ay, perdón, por menos 0.30. Habíamos dicho que en la Ashto antigua se multiplicaba por menos 0.50, pero se va a hacer por menos 0.30. En aquí nos dice que las distancias físicas de 100 milímetros, de 4 pulgadas, y las de 300 milímetros se van a mantener. Una vez que hacemos eso, tenemos que hacer el cálculo de esfuerzos y deformaciones. Yo le he considerado esto un poco muy teórico. No lo he llegado a entender así en teoría, porque aquí tenemos una que otra fórmula. Entonces, para la cual tengo un ejercicio, no sé si tengo tiempo. En acá están nuestras cargas, ¿no? Nuestras cargas, está en las unidades estadounidenses, también las unidades internacionales, en aquí con milímetros, en aquí con pulgadas. Después, en aquí nos dice lo mismo que les he explicado, está acá. Aquí están las zonas, cómo se mantienen su temperatura, según las zonas que elijamos. Luego nos habla también de la forma negativa, ¿no? En ambos casos. Y la T3, cómo la vamos a evaluar. Es casi lo mismo. Aquí tengo mi ejemplo. No sé si se puede ver. Sí, ¿no? Inge, ¿puedo explicar el ejemplo? Ya no tengo tiempo. Ya, explicar. Ya, entonces, aquí tenemos los datos de partida. Tenemos la geometría que vamos a hacerlo en una viga T de hormigón con una altura de 1200 milímetros, ¿no? Todo vamos a hablar con milímetros. Entonces, el espesor de la losa superior es de 200 milímetros. Para las propiedades del hormigón necesitamos el módulo elástico, que está acá. También necesitamos el coeficiente de dilatación térmica. Yo le puse A, pero lo llaman alfa. Y en acá la superficie, ¿no? Es de concreto expuesto sin asfalto. Entonces, mi factor de corrección es 1. Ahora, para la conversión de temperaturas, en acá está, ¿no? Tenemos la conversión de temperaturas ya hechas en lo que les había mostrado más antes. En acá. Ay, perdón. En acá. Estas son. Después, ¿qué más? Tenemos la definición del perfil. Aquí tenemos el tramo 1 de 0 a 100 milímetros. Nos dice que la temperatura va a caer linealmente de 30 grados hasta 7.8, ¿no? En el tramo 2, de 100 a 300 milímetros, la temperatura va a caer linealmente de 7.8 grados centígrados hasta 0. En el tramo 3, la temperatura va a ser 0. Ahora, para el cálculo de la deformación libre, que era el último paso que les había mostrado, tenemos esto, ¿no? La deformación libre es igual a mi coeficiente de dilatación térmica por el T1, ¿no? El tramo 1. En el cual, si hacemos la multiplicación, nos da 0.0003 microdeformaciones, ¿no? O bueno, eso es lo que había leído. Después, el paso número 4 nos dice que es el cálculo de esfuerzo de restricción primario. Como la fibra superior está atrapada por las fibras inferiores, están más frías y no quieren expandirse tanto, se genera un esfuerzo de compresión en la parte superior, ¿no? Entonces, en acá tenemos la ley de Hooke, lo que nos habla del esfuerzo, ¿no? Esfuerzo teórico de restricción. Que el esfuerzo teórico de restricción es igual a mi deformación libre por mi módulo de elasticidad, en el cual nos da un valor de menos 9 megapascales. ¿Ya? Entonces nos dice que este signo nos indica compresión. Este valor ocurre en la parte superior del tablero, es decir, en la parte superior durante el día, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la noche? En la noche hemos dicho que tenemos que hacer un cálculo de gradiente negativo, para lo cual aplicamos el factor, ¿no? Que habíamos dicho que se multiplica por menos 30 según la Ashto LRFD. Y eso se multiplica al perfil positivo. Entonces, haciendo la multiplicación, tenemos acá en el tramo 1 menos 9 grados centígrados y menos 2.34 grados centígrados. Ahora, para hacer el cálculo de mi deformación libre, es el mismo procedimiento, ¿no? Se multiplica alfa por el tramo 1. En este caso, el tramo 1 es lo que cambia, va a ser menos 9 grados centígrados, el cual nos da menos 0.00009 microdeformaciones. Ahora, para hacer el esfuerzo de restricción total en la noche, ese es el mismo, ¿no? El mismo procedimiento. Se multiplica la deformación libre por módulo de elasticidad, y el cual nos da
2.7 megapascales. En este caso nos sale positivo y esto nos indica una tracción. Este valor es crítico en el diseño del puente, ¿no? Porque el hormigón es débil a la tracción y este efecto nocturno puede provocar grietas en la losa superior si no se coloca suficiente acero de distribución. Esa es nuestra conclusión de este ejemplo que he hecho. Eso, Inge. Excelente, muchas gracias. Ken. Está bien. Vamos con Norbert, por favor. Inge, ¿podría explicar al último? Me falta, sinceramente estoy completando y no quiero explicarles algo incompleto a mis compañeros, por favor. Ya. Ibarra. Aquí, Inge. Ya, dale. Para completar lo que estaba haciendo Kelly, pues básicamente es muy importante las condiciones en las cuales están sujetas el puente, ¿no? Generan esfuerzos porque se tiene una retracción y contracción de acuerdo a la zona, a la estación climática, ¿no? Generan diferentes factores que hacen que los esfuerzos del hormigón puedan generar tanto la compresión o la tracción del elemento. Ya, dale, Ibar. Buenos días, compañeros, buen día, ingeniera. A mí me ha tocado exponer en este caso la presión estática. La presión estática como tal es una fuerza la cual actúa de forma perpendicular sobre la estructura, en este caso en los puentes en los cuales está presente algún, algún río o algún agua acumulada o agua saturada, la cual proviene de la tierra. En este caso, depende mucho de la profundidad, ya que la presión estática como tal varía según la profundidad a la que se encuentra el punto en el cual lo vamos a tomar, ya que esta es entre el peso específico del agua por la profundidad. En este caso, en lo que yo estaba averiguando, según la norma, la presión es igual a al peso específico por la altura. Pero buscando en otros medios, un ejemplo es unos apuntes que encontré de la EMI, encontré la fórmula de P es igual a un medio sobre el peso específico sobre H. Según la norma como tal, tenemos que aplicar la presión estática en los casos en donde los componentes del puente, como ser la zapata, las losas, las pilas, las fundaciones o los pilotes, estén en contacto con el agua en reposo, el agua acumulada o en terrenos saturados. Un ejemplo de aguas en reposo sería los ríos como tales o presas, las cuales son artificiales. En aguas acumuladas sería en este caso en lugares en donde haya mucha fluencia de lluvia, en donde se genera como una acumulación de agua, en donde no está previsto como tal esta presión estática. Otro de los puntos sería en los terrenos saturados, en los cuales un ejemplo sería en La Paz, en la cual hay muchas corrientes subterráneas, ya sea como ser los ríos, en donde en temporadas de lluvia tiende a subir el nivel freático de la tierra, de forma que esta genera una presión, por así decirlo, en la cimentación, la cual está en contacto con este suelo. En las aplicaciones en las cuales los tenemos sería en las superficies verticales, la dirección siempre va a ser perpendicular a la estructura, la cual está en contacto del agua. Y en las superficies horizontales, las cuales serían como ser zapatas o cimentaciones, va a ser una forma perpendicular, pero en este caso va a ser vertical, que va a ser desde arriba. En este aspecto se genera, ¿qué se llama? Se genera una flotación, la cual en este caso si es mayor en este caso si es mayor al peso del puente, puede generar que la estructura flote o hasta que se llegue a desestabilizar. Eso sería todo, Inge. Ya, cuando hablamos de presión del agua, básicamente. Una consulta también, estaba revisando la normativa y como tal la presión estática está determinada como presión hidrostática. Sí, Eso estaba bien. hidro habla del agua y estática, pues, de Sí. la condición del agua, entonces es lo mismo. Pero básicamente, para aclarar, la presión del agua se da de una forma triangular, por eso es que en su formulación se establece un medio, es el área de un triángulo, un medio de la base por la altura, considerando sus parámetros de altura y peso específico del agua. ¿Ya? Pardo.
Aquí. Se logra ver, ¿verdad? Sí. Ya. A mí me tocó la flotabilidad, que es el complementario de lo que se estaba explicando de la presión estática. En sí, en palabras sencillas, nosotros sabemos lo que es el principio de flotabilidad o el principio de Arquímedes. Es que la fuerza de empuje que se da, que es una fuerza vertical, que esta va a ser denominada en la norma como la fuerza vertical de elevación, actúa sobre los componentes del puente. Y ya estos van a ser debajo de lo que sería el NAME, que nosotros definimos, y como les había mencionado anteriormente del principio de Arquímedes, es en sí cuando sumas las componentes verticales y si esta, la fuerza vertical, la fuerza de empuje, que es la de abajo, es mayor obviamente a la fuerza que está sobre el peso, del peso en sí. Y esto sabemos que a mayor profundidad la presión es mayor y a menor profundidad la presión es menor. Es por eso que se genera un delta. Nosotros en los casos de aplicación que podemos utilizar esto del principio de flotabilidad es en pilas, zapatas, pilotes que están por debajo del nivel freático. Y la aplicación de la carga, esto, como les había mencionado, va contrario a la gravedad. Esto reduce lo que es el peso propio de la estructura. Nosotros en la norma tomamos la tabla de combinación de cargas y los factores en donde buscamos los escenarios más desfavorables o casos extremos. Es por eso que se usa la tabla 3.41-1, en donde nosotros en WA nosotros usamos en eventos muy grandes o eventos extremos, como ya les había mencionado, en este caso 1 en todos estos eventos, pero no así en las fatigas. Para el cálculo, primero nosotros, acá no está puesto, pero nosotros determinamos lo que es el NAME y después hacemos el cálculo de la presión estática que está en el artículo 3.71 de la ASHTO, donde nos dice que es el peso específico, perdón, del agua por la altura. Y en el artículo 3.7.2 es la fuerza de flotabilidad, que es el área por ay no, aquí me he equivocado, por la presión. Ay no, no me acuerdo si me he equivocado o no, pero es así. Gracias. Ya. Ya, gracias. Pues básicamente, como lo he indicado, es igual una presión del agua que genera el efecto de la flotabilidad. Isbert Michelle no está en la clase. Brando, Rodrigo. Ya Inge, voy a compartir, por favor. Ya Inge, lo tengo escaneado, pero más que todo, para poder explicar, no quisiera mostrar lo que es lo escaneado, ya que es la pura teoría, sino algo más práctico estaba dibujando en este momento. Y para empezar, lo que me tocó sería es lo que las cargas variables hidráulicas, que sería en este caso el oleaje. Como su nombre indica, las cargas aplicadas son por olas, es decir, misma presión de agua, solamente que ahora viene con una carga o una fuerza cinética adicional a la estática que se presenta, como se puede ver aquí en pantalla. Como el compañero Jürgen explicó, ¿no? Esta carga triangular es la fuerza estática, hidrostática del agua o de algún líquido en general, pero como estamos hablando de puentes, vamos a hablar simplemente de agua.
Entonces, ¿qué es lo que produce el oleaje? Justamente la fuerza viene de las olas que se levantan, en este caso y vienen de esta forma y pueden llegar a romperse antes de llegar al muro, es decir, que ya no exista ola, llegue hasta este punto y la fuerza aquí sea la más mínima y la fuerza sea prácticamente nula y no haya ninguna acción sobre sobre el elemento estructural. Eso es lo que sería la carga de oleaje y también se puede presentar lo que sería en pilotes eh, o en este caso como se puede ver en la pantalla sobre el estribo. Es decir, la aplicación no solamente puede ser para la misma presión en este caso de esta ola que llegue a chocar directamente al estribaje, sino que también la ola llega a retornar por el mismo choque y por la ley de Newton que toda acción tiene reacción, o sea que la ola llega a chocar, pero luego vuelve, entonces genera una supresión al elemento estructural en sí que puede llegar a jalar en términos más fácilmente comprensibles, ¿no? Puede llegar a jalar y entonces eso genera una supresión, lo cual también se calcula la fuerza. Las fórmulas, la verdad, son bastante largas, como se puede ver en este caso, en pilotaje o en todo caso en muros verticales. Tenemos que usar en este caso cosenos hiperbólicos y aparte tenemos que usar algunas tablas que serían para encontrar las constantes K. Inclusive deberíamos saber a qué altura llegan las olas que se presentan, es decir, cuánta altura tiene esta marea, esta ola, y la presión con que va a chocar directamente en este sector. Hay fórmulas, por así decirlo, que sirven, pero en todo caso se debería conseguir con barómetros. En este caso, esta sería la fórmula que nos puede ayudar a determinar la fuerza. El más y el menos es, como le digo, más es la presión y menos es la supresión, es decir, el jalar. Como estaba comentando, la fuerza se debería conseguir con barómetros puestos en el lugar en previo estudio y así poder determinar la fuerza o por lo menos un promedio con lo que vamos a poder diseñar el elemento estructural. Más que todo, la supresión de la ola puede incluso llegar a afectar a los pilotajes, ya que, como estaba diciendo, jala llega a afectar de gran manera lo que sería elementos estructurales internos, no tanto externos como sería la presión cuando llega a chocar. Creo que esa sería la explicación más sencilla y aparte también la intensidad de la presión es bastante variable, como dije. El cálculo se hace bastante complejo y solamente se llega a aplicar más que todo en zonas costeras, es decir, en las zonas que tengan mar. No se usa mucho en lagos ya que las olas son muy bajas, por así decirlo, y prácticamente son nulas. A lo mucho se llegaría a utilizar lo que sería supresión, ya que las fuerzas internas del río sí son bastante fuertes en cualquier sector, sea en mar o en río, son bastante fuertes y por tanto sí quizás se podría considerar solamente el oleaje a supresión. Eso sería todo, ingeniera. Es algo bastante corto, ya que tampoco encontré mucha información sobre el mismo, ¿no? A No, lo está que llegué de los, bueno, de las dos informaciones que saqué, una tesis, un proyecto de aquí de Chile y otras diapositivas que explicaban un poco el fenómeno y aparte daban las fórmulas que presenté. está perfecto. Es la idea, ¿no? De que se entienda la carga como tal, cómo se está computando y en qué casos se aplica y en qué casos existen los diferenciados. No hacer un proceso netamente mecánico, sino un proceso más de criterio, ¿no? Y poder comprender qué es lo que está realizando. Básicamente, como indica la carga del oleaje, es una carga que se utiliza solamente en zonas de costa.
¿no? Y muy aparte de zonas de costa, necesitamos saber las alturas de la ola, y es en base a un fundamento que es la presión del agua, ¿ya? Entonces, vamos con Ignacio, y con Ignacio vamos a quedar y los demás a la siguiente clase, por favor. Ok, Inge, ¿se puede ver mi pantalla? Sí. Ok. El tema que me ha tocado explicar el día de hoy es acerca de lo que es la socavación en puentes. Este tema, Inge, se me ha complicado un cachito en buscar información completa, pero encontré más bien un archivo completo de todo esto, pero es demasiado largo porque, como voy a seguir explicando, hay demasiados métodos acerca de cómo se es el cálculo como tal de la socavación en puentes. Y se divide tanto en el cálculo para pilas, para estribos y también el cálculo de socavación por contracción. Bueno, introducción. La socavación es un proceso hidráulico que consiste en la remoción de los sedimentos que rodean los pilares y estribos del puente debido a la acción del agua. O sea, básicamente es la remoción y el arrastre del suelo que la soporta debido al agua. El daño físico o erosión del concreto por el impacto del agua y los sedimentos se conoce técnicamente como abrasión o fricción o cavitación. La socavación también es la combinación de varios factores, uno a largo plazo y otros transitorios durante crecientes. Aunque la mayoría de los fallos del puente ocurren durante las crecientes, no se pueden desestimar los otros. Pero en esta sección se dará énfasis en el cálculo de la socavación general por contracción y el local en lo que dije de las pilas y los estribos. Aquí se puede ver todo lo que son los métodos, porque hay mucha incertidumbre sobre el uso de las ecuaciones sobre el cual representa mejor las condiciones reales del río o del puente y del puente. Esto hace difícil establecer una sola ecuación que sea suficientemente precisa y segura para estimar las profundidades de socavación debido al alto grado de incertidumbre existente y a las muchas variables que hay involucradas en el problema como son. Y se puede ver como tal acá la mayoría de las fórmulas dependiendo de el área donde está, el área de cálculo que se va a hacer. Por ejemplo, para el cálculo no pude copiar todas, pero junto con mi proyecto, con mi parte de lo que tenía que explicar, Inge, voy a pasar el PDF completo para que lo puedan revisar más a profundidad. El cálculo de la socavación por contracción se puede utilizar el método de Lynch-Lively, el método de Straub, el método de Larsen. El método de Straub lo vamos a ver más adelante. El cálculo de la socavación local en pilas, podemos ver el método de Larsen y Torch, Lajas, Arunarchalam, Karsten, Marza Sánchez, Nicolette Chen, Neville y y también está el método de la Universidad Estatal de Colorado, que se va a ver más adelante. Acá puse un ejemplo que es para el método de Artamonov, que se va a ver más adelante. El cálculo de la forma de socavación. Algunos métodos para calcular las profundidades locales de socavación requieren que se determine previamente la forma de socavación, si va a ser en lecho móvil o en agua clara, y eso se va a verificar según lo que es esta tabla que está acá. Bueno, esto que se puede ver por acá, que es para agua clara y para lecho móvil. Que acá, como nos dice, la velocidad media se determina según la ecuación de Manning y para calcular la velocidad crítica se usa cualquiera de las ecuaciones vistas en la parte 2, que es, la parte 2 se encuentra principalmente en el PDF que les mandé, Inge, porque como supe que la explicación iba a ser un poco corta, no quise colocar todo. Aunque es muy usual aplicar la siguiente ecuación recomendada por la norma EC-18. ¿Cómo se puede ver acá? Donde B, el término B, es la velocidad crítica por encima de la cual el material del lecho con tamaño de 50 o más pequeño es transportado. H es la profundidad de flujo y de 50 es el diámetro de la partícula de lecho en una mezcla cuyo 50% es menor. Acá se puede ver la ecuación más simplificada, donde K es el parámetro de Shields, G es la gravedad específica del material del lecho, que es 2.65, N es el coeficiente de rugosidad de Manning, que es 0.041 por D elevado a la 1 sexto. Y acá podemos también determinar que es importante determinar mediante observación directa en el campo de los límites del cauce principal, lo que en la práctica no siempre resulta fácil de hacer, sobre todo si el cauce no está muy bien definido. Algunos criterios generales son definir el cauce que siempre transporta transporta agua con un periodo de retorno frecuente, que puede ser un ejemplo de 2 años,
un tiempo de retorno de 2 años. Observa cambios bruscos de pendiente en la sección transversal del cauce. Observar cambios en los materiales del cauce, pues es muy posiblemente el cauce principal esté compuesto de partículas diferentes a las laderas o las sobrebancas. Acá se puede ver como tal un método de cálculo que es el método de Strauss, de Stroff. La siguiente expresión, como se puede observar acá, está la fórmula, donde B nos va a mostrar que es el ancho de la superficie libre del cauce en las aguas arriba de la contracción. B2 es el ancho de la superficie libre del cauce en la contracción. Y H1 es el tirante de agua, aguas arriba, arriba de la contracción. Ahora nos vamos a la siguiente parte, que es el cálculo de lo que es en pilas. Muchos métodos existen para el cálculo de lo que es la socavación en pilas, como vimos arriba, son más que lo que son en estribos y por contracción. Pero a la fecha hasta ahora no existe ninguna solución rigurosa ni exacta. La mayoría de las ecuaciones son aplicables para cauces aluviales y no consideran la posibilidad de que los materiales más gruesos presenten en el lecho acorazen el hueco de socavación, lo que limita su profundidad. Y acá se puede observar todo lo que es hasta donde se llegó a la solución. Al final llegamos a varias fórmulas. Como se puede observar aquí por ejemplo, está el método de Arunachalam, donde él contradijo lo que es, no me acuerdo a quién, pero realizó una modificación de la ecuación aquí está, de Ingrid-Spohner y propuso la siguiente expresión, como se puede observar en la imagen, donde D es la profundidad de socavación, Q es el caudal unitario de desagües arriba del puente y A es el ancho de la pila. Después ya solamente nos basamos en términos que ya están predeterminados en la fórmula. También tenemos el método de Karsten, que encontró la siguiente expresión para las condiciones de excavación del lecho móvil, como se puede observar en las imágenes, donde N es el número de sedimentos, A es la densidad cuyo valor común para cuarzos es de 1.65 y D es el tamaño del sedimento. La ecuación se puede usar en cualquier sistema de unidades compatibles y es de las pocas que involucra el efecto del tamaño del sedimento. Me voy a dar un poco más esto, Inge. Y este es un documento que encontré, y no recuerdo muy bien de qué universidad, pero es la socavación de los estribos del puente, donde acá se puede observar, vamos a tomar en cuenta la ecuación de, ¿dónde está? De Artanov, como dije anteriormente. ¿Qué nos dice? La socavación que se produce en un río puede ser calculada con exactitud. No puede ser calculada con exactitud, solamente puede ser estimada, como dije anteriormente. Muchos factores intervienen en la ocurrencia de este fenómeno, tales como está el caudal, el tamaño y conformación del material del cauce, cantidad de transporte de sólidos y las ecuaciones que se presentan a continuación. Como tal, estas nos van a guiar a estimar la geometría hidráulica del cauce de un río. Las mismas están en función del material del cauce. Socavación general del cauce. En acá es aquella que se produce a todo lo ancho del cauce cuando ocurre la crecida debido al efecto hidráulico de un estrechamiento de la sección. Esto de la degradación del fondo del cauce se detiene cuando se alcanzan nuevas condiciones de equilibrio por disminución de la velocidad a causa del aumento de la sección transversal debido al proceso de lo que es la erosión. Para la determinación de la socavación en general se emplea el criterio de Lisbon y Lebedev. Velocidad erosiva es la velocidad media que se requiere para degradar el fondo. Está dado por las siguientes expresiones, como que se puede observar, que es para suelos cohesivos y para suelos no cohesivos. ¿Dónde? B es donde se puede tener criterios, donde se puede observar dónde está también la velocidad media suficiente para degradar el cauce, el peso volumétrico del material seco, el coeficiente que depende de la frecuencia que se repite de la avenida que se estudia, X, que es un componente variable que está en función del peso volumétrico GS del material seco, HS, que es el tirante considerado, cuya profundidad se desea conocer que el valor de S requiere para arrastrar y levantar el material. D es el diámetro medio, que está en milímetros, esto de los granos del fondo obtenidos según la expresión. EDM, DI, que es el diámetro medio en milímetros, es una fracción cuya granometría de la muestra total se analiza. Esto se analiza según estudios. PI, que es el peso de la misma porción, comparada respecto al peso total del material. Las fracciones escogidas no deben ser iguales entre sí. Acá se puede ver un gráfico como tal y como se está explicando, cómo es esto en los perfiles. Ahí, al momento de copiarlo, había texto acá atrás
El cálculo de la profundidad de la socavación en suelos homogéneos. Para esto se puede utilizar la siguiente ecuación, que es para suelo, obviamente, nuevamente diferenciada para suelos cohesivos y suelos no cohesivos, Inge. Y también tenemos las tablas de lo que son los coeficientes de contracción, donde se dividen según la velocidad media, cuál va a ser la longitud entre los estribos. También tenemos la tabla 2, que son los valores de X para suelos cohesivos y no cohesivos, que es el peso específico, y como dije anteriormente, el valor X, que es una exponente variable que está en función del peso volumétrico GS del material seco. Acá se puede observar la tabla de valores. Y aquí está la socavación del pie de los estribos. Acá está el método que es de Hartanov, que se basa en la siguiente, acá en esta fórmula, para lo cual también se toma en cuenta, sigue tomando en cuenta el tema de tablas, que es la tabla 4, que es los valores de coeficiente correctivo de PA, la tabla que es de los valores correctivos de PQ y PR, que son obviamente también los términos que vamos a utilizar dentro de la fórmula, que es el coeficiente que depende del ángulo de la forma del eje del puente con la corriente, el coeficiente que depende de la reacción Q1 y Q, en el que la carga es el gasto que teóricamente pasaría por el lugar ocupado, por el estribo, si este no existiera. Después PR, que es el coeficiente que depende del talud que tienen los lados del estribo. Su valor puede obtenerse, acá está, según esta tabla, que es el valor del coeficiente correctivo PR en función de... Ahora nos vamos a la determinación de la profundidad de socavación. Acá está, por ejemplo, un ejemplo donde nos está dando todos los valores. Y en eso nos vamos a lo que es la asumión, asumimos datos. Nos vamos al cálculo de la socavación al pie del estribo, donde nos da todos los datos. Ay, no. Inge, el ejemplo completo no lo tengo, porque la mayoría de estos datos ya están asumidos y el recién se reemplazó en la fórmula, pero básicamente sería eso, Inge. Igualmente voy a pasar el PDF completo de lo que es todas las fórmulas. Ya. Entonces, básicamente en la socavación uno de los factores más importantes para la construcción de un puente, porque cuando tenemos un lecho de río o parte de mar, va a hacer que genere una falla geológica dentro de lo que sería el suelo por medio de la característica del suelo. Entonces, nosotros necesitamos de verificar siempre. Y el proceso de cálculo sí, en socavación es bastante largo. Por el mismo hecho de la incertidumbre del suelo y tenemos que ver si el suelo es saturado, perdón, es cohesivo, no cohesivo, la condición, los estudios que tenemos que hacer y todos los parámetros para obtener realmente cuál va a ser la posible socavación o estado de falla que pueda generar dentro de la construcción de la puerta. ¿Ya? Gracias a todos los que han expuesto.